Pues resulta casi inconcebible imaginar a un ser humano, digo, alguien cuyo linaje ha habitado una tierra inmensa durante incontables generaciones, teniendo que esperar hasta el año 1960 para poder votar. Sí, o sea, en plena era de la televisión a color. Exacto. La televisión a color, la carrera espacial, y esta persona apenas obteniendo el derecho a votar en las elecciones federales de su propio país, sin tener que, y esto es clave, sin tener que renunciar legalmente a su identidad cultural. Es un dato fuertísimo. Muy fuerte. Y bueno, esa fue la cruda realidad en la construcción del Canadá moderno. Hoy el objetivo de este análisis a fondo es entender cómo una nación, que históricamente es conocida por su brutal y hermosa extensión geográfica, pues atravesó una serie de dolores de crecimiento monumentales. Ajá, para llegar a lo que es hoy. Exactamente. Vamos a explorar cómo se transformó, en cuestión de unas pocas décadas tras la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad profundamente democrática, abierta y con una complejidad cultural verdaderamente asombrosa. Y este es un punto de partida fundamental, ¿eh? Porque cuando se observa la historia, existe la tendencia a asumir que las naciones prósperas simplemente, surgieron así, casi por arte de magia. Claro, como si un día amanecieran siendo países del primer mundo. Sí. Pero la identidad de un país moderno no surge en el vacío. O sea, se forja a través de una inmensa fricción social. Y como investigadora, algo que siempre noto es que los grandes cambios sociales y culturales casi siempre vienen precedidos o al menos obligados por transformaciones económicas profundas. El dinero manda, digamos. Pues sí, el capital, la industria, la infraestructura, todo eso actúa como la fuerza tectónica que termina moviendo los cimientos de los derechos civiles y la cultura. Y creo que esa será la brújula perfecta para el estudio de hoy. Bueno, vamos a desempacar esto, porque empezar por esa base económica lo aclara todo. Al examinar los registros de la posguerra canadiense, es evidente que hubo una era de prosperidad económica y una expansión industrial, masiva. Gigantesca. Pero me gusta pensarlo con una analogía. O sea, esta explosión económica fue como una enorme actualización de software para el país, pero resulta que la sociedad seguía operando en un hardware muy antiguo. Esa es una muy buena forma de verlo. Provocó un aumento drástico en el acceso a la educación. A todos los niveles, ¿no? Secundaria por secundaria. Ajá, y permitió la entrada masiva de las mujeres al mundo profesional. Pero a ver, aquí tengo que cuestionar un poco la narrativa fácil, porque me cuesta trabajo creer que simplemente se abrieron escuelas y de repente todos entraron triunfantes a la industria sin ninguna resistencia institucional. Claro. O sea, ¿fue realmente la educación el único catalizador? ¿O hay algo más detrás de esta gran apertura social? Lo fascinante aquí es que la resistencia existió. Por supuesto, siempre la hay. Pero la fuerza del mercado laboral terminó aplastando las viejas normas conservadoras. O sea, por pura necesidad. Exacto. Durante esta expansión industrial, la economía canadiense dejó de depender exclusivamente de la extracción primaria. Ya sabes, la madera, la minería, el trabajo manual pesado. Lo que siempre los había definido. Sí, pero de repente el país empezó a construir infraestructuras complejas, a desarrollar un sector de servicios, finanzas, manufactura avanzada. Claro, cosas que requieren otro perfil. Totalmente. Las fábricas modernas y las oficinas corporativas no necesitaban fuerza bruta. Requerían conocimientos técnicos, capacidad administrativa, contabilidad, ingeniería. Y pues simplemente no había suficientes hombres en la fuerza laboral tradicional para llenar todos esos nuevos puestos. Claro, el pragmatismo económico superó a los prejuicios sociales. Necesitaban cerebros y manos capacitadas, sin importar de quién fueran. Exactamente. El sistema tuvo que ampliar el acceso a las universidades y escuelas técnicas por pura supervivencia económica, básicamente. Y al darles a las mujeres y a las clases trabajadoras las herramientas intelectuales y profesionales para ocupar esos puestos, pues inevitablemente se desmanteló el modelo familiar tradicional. Rompieron el molde. ¿Sí? La prosperidad económica compró la capacidad de educar a toda una generación. Y a ver, una generación altamente educada, que ahora es vital para el funcionamiento del país, inevitablemente empieza a exigir que las reglas del juego cambien a su favor. Ese es el efecto dominó más interesante para mí, porque una vez que se tiene una sociedad que se percibe a sí misma como moderna, educada y próspera, la gente empieza a notar las hipocresías de su propio sistema político.
Se vuelven mucho más críticos, claro. O sea, es imposible sostener un discurso de somos el faro de la libertad del mundo libre cuando se excluye sistemáticamente a ciertos grupos. Y eso nos lleva directamente a la gran sacudida democrática de Canadá, que es la expansión de los derechos civiles. Que es, digamos, el síntoma definitivo de una democracia que entra en su etapa de madurez. Las contradicciones internas se vuelven demasiado ruidosas para ignorarlas. Históricamente, muchos ciudadanos de origen asiático habían sido excluidos del derecho al voto, tanto en elecciones federales como provinciales. Pero el contexto de la posguerra obligó a un ajuste de cuentas. Las fuentes históricas documentan que en 1948, los japoneses canadienses finalmente obtuvieron el derecho al voto. Un paso enorme. Es un hito inmenso, sobre todo si consideramos que apenas unos años antes, durante la guerra, esta misma población había sufrido políticas de internamiento y expropiación gravísimas. Sí, y ese cambio de 1948 ocurre precisamente porque la sociedad canadiense, tras luchar contra regímenes autoritarios en Europa bajo esta bandera de la libertad, Ajá. pues no podía justificar mantener una exclusión basada en la raza en sus propias urnas electorales. Era insostenible. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y volvemos al dato con el que empezamos, porque es algo que te deja pensando muchísimo. Las crónicas marcan el año 1960 como un parteaguas monumental. Sí, absolutamente. Fue hasta ese año que los pueblos aborígenes recibieron el derecho al voto federal sin tener que renunciar a su estatus. Para cualquiera que analice esto desde el presente, pues resulta chocante. Estamos hablando de los pueblos originarios de Norteamérica. Claro, y esto plantea una pregunta importantísima. O sea, ¿qué implicaba exactamente ser un ciudadano indígena antes de 1960? La clave fundamental de ese evento está en esa frasecita, la condición de renunciar al estatus. Que suena terrible. Lo era. Durante décadas, el Estado canadiense operó bajo una política de asimilación forzada. Si una persona indígena quería participar en la democracia federal, el gobierno le exigía someterse a un proceso legal de emancipación. Que, suena a una palabra positiva, emancipación, pero en realidad era una trampa enorme. Era una claudicación absoluta. Significaba que, a cambio del derecho al voto, la persona perdía legalmente su reconocimiento como indígena. ¡Wow! Perdía sus derechos sobre las tierras de tratados, perdía el derecho a vivir en su reserva y en muchos sentidos pues se le cortaban los lazos legales y formales con su comunidad y su herencia. Se les obligaba a elegir o eres un ciudadano con voz política o eres indígena. Las dos cosas no podían coexistir en el papel. Es una crueldad burocrática tremenda. Básicamente, la asimilación era el precio de entrada a la democracia. Tal cual. Por eso 1960 lo cambia todo. Ese año el Estado finalmente reconoce que obligar a la gente a borrar su identidad para poder votar es, de origen, inherentemente antidemocrático. Claro. Al permitir el voto manteniendo el estatus, Canadá aceptó por primera vez a nivel institucional que se puede ser un ciudadano pleno y partícipe del rumbo del país sin tener que homogenizarse con la mayoría de ascendencia europea. Es pasar de un «tienes que ser exactamente como nosotros para opinar» a un «te reconocemos tal y como eres y tu voz cuenta». Exacto. Y resulta fascinante ver cómo este ajuste interno provocó un cambio en cómo el país se proyectaba hacia el mundo exterior. Una vez que Canadá empezó a desmantellar estas exclusiones institucionales, se convirtió rápidamente en un refugio global. Las puertas se abrieron para miles de personas que huían de regímenes opresivos. Y es que la política interna y la política exterior suelen actuar como espejos. Si un país comienza a valorar la diversidad de sus habitantes originarios, su tolerancia para absorber nuevas culturas de otros continentes crece exponencialmente. Los registros históricos destacan ejemplos muy concretos de esto. Por ejemplo, la llegada de los refugiados húngaros que huían del comunismo en 1956. Y años después, el gran éxodo de refugiados vietnamitas tras la guerra en el sudeste asiático. Sí, oleadas completas de personas. Y esta inyección masiva de demografía internacional fue lo que catalizó un concepto que hoy es casi, sinónimo de la marca canadiense. El multiculturalismo. Totalmente. Una política y filosofía que tomó una fuerza imparable en los años 60 y 70. Pero hay que entender que el multiculturalismo no fue solo un accidente demográfico donde mucha gente distinta terminó viviendo junta por casualidad. No, fue un cambio profundo en la estructura del Estado.
Históricamente, Canadá se pensaba a sí mismo como un país estrictamente bicultural, o sea, británico y francés. Punto. Sí, no había espacio para nada más. Y para visualizar la diferencia de lo que ocurrió después, a mí me gusta usar la analogía de los ecosistemas versus el famoso crisol de culturas. A ver, cuéntame esa. Bueno, en otros lugares, la política migratoria histórica buscaba que todos entraran a una misma olla, digamos, se fundieran y salieran como ciudadanos idénticos, perdiendo los contornos de sus culturas originales. Ajá, el famoso melting pot. Exacto. Pero lo que las fuentes describen para el Canadá de los 70s se asemeja más a un bosque biodiverso. En un ecosistema saludable, no quieres que todos los árboles sean idénticos. Digo, si llega una plaga y todos son pinos, el bosque entero muere. Claro, no hay resistencia. Exactamente. La resistencia de un ecosistema radica en que el roble, el abedul y el pino mantienen sus propias características, tienen raíces a distintas profundidades y aportan nutrientes diferentes al mismo suelo. Eso es lo que hace al bosque más fuerte frente a las tormentas. Es una gran analogía. Y si conectamos esto con el panorama general, la adopción del multiculturalismo fue exactamente eso. La decisión gubernamental y social también de que los orígenes europeos ya no eran el único estándar de pertenencia. Ser canadiense pasó a significar la suma de múltiples orígenes coexistiendo. Sí, un ecosistema cultural. Y el documento destaca que esta diversidad se volvió especialmente visible y vibrante, claro, en los grandes centros urbanos, convirtiendo a las ciudades en motores de innovación cultural y resiliencia social. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel profundo? Porque cuando una sociedad reescribe sus leyes, abre sus fronteras y cambia la composición misma de sus ciudades, pues inevitablemente necesita una nueva forma de contarse a sí misma quién es. Definitivamente. Un país que madura necesita nuevos espejos. Y los primeros en sostener esos espejos siempre son los artistas. Es aquí donde la historia cultural canadiense se vuelve verdaderamente rica en los textos. Totalmente. El arte dejó de ser un simple adorno y se convirtió en una herramienta de exploración identitaria. Cuando las estructuras políticas cambian de esa manera, la literatura, la pintura y el cine tienen la tarea de documentar ese nuevo espíritu. Los datos sobre las contribuciones artísticas en este periodo son un testimonio brillante de esta evolución. Se menciona una fuerte tradición literaria tanto en inglés como en francés que empieza a explorar narrativas que no se podrían haber escrito en Londres o en París. Eran historias propias. Sí, destacan nombres inmensos. Tenemos a Stephen Leacock y su sátira de la vida en los pequeños pueblos. A Pauline Johnson, cuyas obras literarias le dieron voz a la herencia indígena. Margaret Lawrence, explorando la dureza de la vida en las praderas. Autores clave. Sí, y Mordecai Richler, desmenuzando la compleja experiencia judía e inmigrante en las calles de Montreal. Y claro, Michael Ondaatje, entrelazando la experiencia del desplazamiento global con una prosa poética inigualable. Y en el cine no se quedaron atrás, se forjó una industria que exportaba su propia visión del mundo con directores aclamados internacionalmente, nombres como Denise Arcand, Norman Jewison y Atom Egoyan. Y es que cada uno de esos artistas abordaba un fragmento distinto de este nuevo ecosistema multicultural del que hablábamos. O sea, no intentaban contar la gran historia unificada, sino que celebraban las múltiples realidades superpuestas del país. Pero donde creo que el impacto visual de esta madurez nacional es más evidente es en la pintura y las artes visuales. Las fuentes históricas siempre destacan al famosísimo Group of Seven, o el Grupo de los Siete, fundado en 1920. Y lo que me parece revelador es cómo pintaban. Rompieron todas las reglas. Sí, totalmente. Porque durante muchísimo tiempo, los pintores en Norteamérica trataban de imitar el arte europeo. O sea, veían un bosque salvaje y frío y lo pintaban con colores pastel como si fuera la tranquila campiña francesa, buscando la validación de las academias del viejo mundo. Sí, ignorando su propia realidad visual. Exacto. Y el Group of Seven destruyó esa costumbre. Ese es el momento exacto en el que la cultura canadiense se emancipa, en mi opinión. Este grupo de artistas decidió que la geografía cruda de su país era digna de admiración por sí misma, sin filtros europeos. Exacto. Pintaban los vientos huracanados sobre el lago superior, los colores dramáticos y sangrientos del otoño, el granito desnudo del escudo canadiense y los pinos retorcidos sobreviviendo en acantilados imposibles.
Capturaron el asombro y la brutalidad del paisaje físico real. ¿Lo que realmente veían por la ventana? Sí. Y a la par de ellos, destaca el inmenso legado de Emily Carr, quien hizo algo verdaderamente revolucionario en la costa oeste. Ella no se limitó a pintar árboles, ella se sumergió en los profundos bosques de la Columbia Británica para documentar y reivindicar los monumentales tótems y el arte aborigen que, pues, estaban siendo devorados por la maleza. Rescatando esa historia. Exacto. Ella integró la historia indígena profunda al paisaje visual del país. Y para cerrar ese círculo de representación visual, de costa a costa y hasta el norte extremo, está el reconocimiento del arte inuit. Las obras de artistas como Keohwach Ashebak trajeron la estética del Ártico, su fauna y su cosmovisión directamente al centro de la identidad nacional. Era el país entero, desde el hielo del norte hasta las praderas, documentando su propia existencia a través de sus propios talentos, sin pedirle permiso a nadie. Es la imagen de un país sintiéndose finalmente cómodo en su propia y diversa piel, ¿no? Y bueno, esto nos lleva al último pilar que aborda nuestro estudio histórico. Si la literatura y la pintura suelen ser actos de introspección individual y a veces muy silenciosos, pues toda sociedad necesita también un espacio ruidoso, visceral y colectivo para celebrar su cohesión. Y ese espacio, sin lugar a dudas, es el deporte. El deporte funciona como un pegamento cívico. O sea, en una nación tan vasta y con orígenes tan diversos, la celebración en las gradas es uno de los pocos momentos donde las diferencias de clase, origen étnico o idioma desaparecen bajo los colores de un mismo equipo. Y al hablar de esta latitud, existe un monarca indiscutible, el hockey sobre hielo. Los registros lo marcan como el deporte más fuertemente asociado con la identidad del país a nivel global. Es velocidad, es resistencia, y nació del largo invierno que define tanto a la experiencia de sus habitantes. Claro, es parte de su ADN. Y es un dominio que además reafirman constantemente con una participación imponente en los Juegos Olímpicos. Pero lo que resulta verdaderamente brillante de la estructura cultural deportiva de la nación es el deporte que comparte el trono nacional, el lacrosse. Un detalle profundamente significativo. Para muchos resulta una sorpresa saber que el lacrosse es oficialmente reconocido como el deporte nacional de verano. ¿Y por qué importa esto? Porque el lacrosse no es un invento de las escuelas privadas británicas. Es un deporte de profundas raíces aborígenes, jugado originalmente por los pueblos originarios con propósitos espirituales y de resolución de conflictos. Tiene toda una carga histórica y sagrada detrás. Exacto. Es decir, el calendario deportivo de la nación está dividido entre el hockey de claras influencias europeas invernales y el lacrosse, el latido del verano con herencia 100% indígena. Es una metáfora perfecta que, la verdad, resume todo nuestro análisis. Muestra cómo la historia más antigua de la Tierra y la historia de los colonos y migrantes posteriores terminan compartiendo el mismo escenario nacional en un plano de igualdad simbólica. Es increíble. Si trazamos una línea desde el inicio de esta exploración, la evolución resulta asombrosa. Observamos cómo la urgencia y el poder de un crecimiento económico masivo tras la Segunda Guerra Mundial obligaron al sistema a educar y abrir las puertas a las mujeres en la industria. Ajá, el primer gran paso. Vimos cómo esa sociedad, ahora más educada, no pudo seguir tolerando la hipocresía democrática, lo que empujó la aguja para otorgarle el voto a la población japonesa canadiense en 1948. Y, finalmente, corregir la atrocidad de la asimilación forzada al permitir el voto aborigen pleno en 1960. Exacto. Ese ajuste de cuentas moral interno pavimentó el camino para recibir a refugiados húngaros y vietnamitas, consolidando el multiculturalismo como política de Estado. Y bueno, todo este caldero de identidades terminó creando una voz artística única, que dejó de imitar Europa para pintar sus propios tótems con Emily Carr, escribir sus propias historias y celebrar su unión tanto en el hielo del hockey como en el campo de lacrosse. Es el viaje de una nación que dejó de ser definida únicamente por su abrumadora geografía y pasó a definirse por la complejidad y apertura de su sociedad. Pero, al revisar los documentos, hay un detalle sutil que invita a una reflexión profunda sobre el futuro. A ver, Al margen del análisis, resaltamos cómo la diversidad y este éxito del multiculturalismo se volvieron, según los registros, especialmente visibles en las ciudades. Canadá es descrito explícitamente como mucho más que un país grande en territorio, pero su evolución moderna es innegablemente urbana. claro,
El peso está en las ciudades. Exacto. Y esto deja una incógnita fascinante para cualquier sociedad moderna con vastos territorios. Si la riqueza multicultural, el dinamismo económico y la vibrante identidad híbrida se han concentrado de manera tan absoluta en las grandes y crecientes zonas urbanas, ¿cómo se mantiene unificada el alma de una nación frente a la inmensidad, el aislamiento y el profundo silencio de su enorme territorio rural? ¡Wow! O sea, existe el riesgo de que la ciudad moderna, cosmopolita y conectada globalmente termine desconectándose de ese paisaje salvaje, frío e inhóspito que originalmente inspiró al Group of Seven y que fue el crisol donde se forjó el carácter inicial del país. Es una gran pregunta. Es una tensión silenciosa entre el asfalto diverso y el bosque infinito que sigue moldeando el futuro. Es una perspectiva extraordinaria para quedarse analizando. Esa lucha entre la modernidad del rascacielos y el eco de los bosques primarios define a muchas naciones hoy en día. Digo, para quienes nos escuchan y buscan entender esta dualidad. Y para cualquier persona interesada en visualizar realmente esta historia, resulta un ejercicio fascinante buscar en Internet pinturas como Tormenta sobre el lago superior, del Grupo de los Siete, o las obras en los bosques profundos de Emily Carr. Sí, valen muchísimo la pena. También, adentrarse en las páginas de Margaret Lawrence para sentir el viento de las praderas. Comprender las crisis de crecimiento de un país siempre adquiere una dimensión nueva cuando se observa a través del talento de sus propios habitantes. Hasta la próxima exploración a fondo.